Bienvenida a Carácter de Mamá, un espacio donde compartiremos estrategias de afrontamiento para fortalecer tu carácter como madre de una persona con necesidades especiales y conseguir la paz y tranquilidad que necesitas para mantener el control de tu vida. Soy Cris Tirado, madre de 2 niños diagnosticados con autismo y educadora en el hogar. ¿Cómo lo hago? ¿Cuáles son mis estrategias y mis secretos para educar a mis hijos en casa sin volverme loca en el intento? Quédate por aquí y te compartiré todo lo que he aprendido desde mi experiencia como madre y mis conocimientos previos como psicóloga y terapeuta familiar. Hoy, 5 de noviembre de 2024, empezamos el día escuchando el melodioso cántico de las aves afuera en el parque. Y hablando de cánticos melodiosos, ¿alguna vez has escuchado cantar a Andrea Bocelli? Es un cantante de ópera italiano y ciego. Andrea nació con discapacidad visual, para ser más exactos con glaucoma congénito, y a los 12 años perdió la visión por completo. Sus canciones más conocidas son Vivo por ella y Por ti volaré, cantadas en italiano, en inglés y español. Pero la canción que más impacta en mi vida es Sublime Gracia, la versión en inglés, sobre todo en la parte que dice: yo estaba ciego, pero ahora veo. ¡Wow! La gloria de Dios, manifestada en una voz tan melodiosa que anima a otros en medio de las dificultades. La frase que dice: yo estaba ciego, pero ahora veo, no se refiere a ver con los ojos, sino a una visión espiritual, la oportunidad de conocer a Dios. Andrea Bocelli es un ejemplo de superación. Él no se avergonzó o buscó la lástima de otros por su discapacidad visual, sino que ha compartido su talento para el canto con todo el mundo. ¿Te imaginas qué tipo de enseñanza recibió de su madre para que él llegara a ser quien es hoy? Un hombre que ama a Dios, que no se lamenta de su condición y está dispuesto a servir a su prójimo. Lo que se sabe es que su madre tuvo apendicitis cuando estaba embarazada de él, y al culminar el tratamiento, el doctor le recomendó abortar porque el niño podía nacer con alguna anomalía. Pero ella fue muy valiente y fuerte y decidió tenerlo. Quizás sea por ello que Andrea formó una fundación para ayudar a los niños en situación de vulnerabilidad y está en contra del aborto. ¿Qué enseñanzas crees que una madre puede transmitir a sus hijos desde que están en el vientre? ¿Cómo afrontar una discapacidad en el hijo que se evidencia desde el momento de su nacimiento? ¿Qué nos dice la Biblia sobre esto? Sigamos analizando la lectura sobre los 10 pilares de la teología de la discapacidad. Hoy hablaremos del segundo pilar, que se denomina portadores de la imagen de Dios, un reflejo distorsionado. Desde el momento que la creación se corrompió, nuestra capacidad de reflejar a Dios con precisión se ha fracturado. Aunque como seres humanos todavía somos imagen de nuestro Creador, este reflejo ahora se proyecta de manera distorsionada. Todos hemos sido alejados de Dios a través de la rebelión. Nuestros corazones se han inclinado hacia nuestra propia voluntad y nuestros propósitos se han enfocado en glorificarnos a nosotros mismos. Experimentamos elementos de sufrimiento en todos los aspectos de nuestras vidas, en nuestro cuerpo, mente, emociones y nuestras relaciones, así como externamente, ya que vivimos en un mundo que gime por ser liberado de la esclavitud del pecado y deterioro. Si bien el quebrantamiento ahora es inherente a la condición humana, la discapacidad a menudo llama la atención sobre nuestras dificultades. La discapacidad es experimentada tanto funcionalmente a través de cuerpos que no funcionan como algunos podrían esperar, y socialmente a través de relaciones que no respetan, apoyan y afirman. En este segundo pilar nos menciona 3 pasajes de la Biblia que vamos a ir mencionando uno por uno. Primero nos comenta sobre Génesis capítulo 3, donde nos habla de la desobediencia de Adán y Eva cuando fueron tentados por la serpiente y comieron el fruto prohibido, y por consecuencia de sus pecados ambos sufrirían. Dios le dijo a la mujer, en Génesis capítulo 3, versículo 16, multiplicaré tu sufrimiento en el parto y darás a luz a tus hijos con dolor. Desearás a tu marido y él te dominará. Y al hombre le dijo, por cuanto hiciste caso a tu esposa y comiste del árbol del que te prohibí comer, maldito será el suelo por tu culpa.
Con sufrimiento comerás de él todos los días de tu vida. La tierra te producirá cardos y espinos y comerás hierbas silvestres. Te ganarás el pan con el sudor de tu frente hasta que vuelvas a la misma tierra de la cual fuiste sacado. Porque polvo eres y al polvo volverás. Está claro lo que menciona la Biblia sobre el sufrimiento en nuestras actividades, como dar a luz a un hijo o trabajar con dolor. En el siguiente texto se encuentra en Jeremías capítulo 17, versículo 9, donde nos dice: Nada hay tan engañoso como el corazón, no tiene remedio. ¿Quién puede comprenderlo? Aquí Jeremías nos habla de la tendencia pecaminosa en nuestro corazón, así como Adán y Eva pecaron. Nos alejamos de Dios y queremos glorificarnos a nosotros mismos. Ahora leamos Romanos capítulo 8, versículos del 19 al 23. Toda la creación de Dios está esperando con impaciencia el momento en que Dios muestra al mundo quiénes son sus hijos. La creación no pudo alcanzar su propósito original, pero no por causa de ella, sino porque Dios así lo dispuso. Sin embargo, queda esta esperanza, que la creación será liberada de la esclavitud de la corrupción para disfrutar luego la grandeza de los hijos de Dios. Todos sabemos que hasta hoy toda la creación se queja de dolor y sufre como una mujer con dolores de parto. No solo el mundo, sino también nosotros sufrimos, pero ya tenemos el Espíritu como anticipo de la promesa de Dios. Ahora esperamos que Dios nos dé todos los derechos como hijos suyos cuando nuestro cuerpo sea liberado. El libro de Romanos fue escrito por Pablo, cuyo primer nombre era Saulo de Tarso. ¿Recuerdas la historia de Pablo? Pablo es uno de los personajes más influyentes en la historia del cristianismo. Llevó el Evangelio por varios lugares a lo largo del Imperio Romano, predicando a los gentiles y fundando comunidades cristianas. Además, escribió también otros libros de la Biblia conocidos como Corintios, Gálatas, Filipenses, Tesalonicenses, Filemón y otros más. Pero ¿quién fue Pablo antes de todo esto? Judío de nacimiento, con ciudadanía romana, posiblemente porque la ciudad de Tarso, actualmente Turquía, en aquel entonces era una ciudad romana. Fue un estudioso de la ley, quizás educado por los fariseos para convertirse en rabino. Se sabe que él aprobó la lapidación de Esteban, uno de los seguidores de Jesús en Jerusalén. En aquella época, Saulo era uno de los perseguidores de los cristianos, llevándolos a la cárcel y condenándolos a muerte por su celo de la ley. En Hechos capítulo 9, versículos del 1 al 9, se narra el encuentro de Pablo con Jesús. Mientras tanto, Saulo, respirando aún amenazas de muerte contra los discípulos del Señor, se presentó al sumo sacerdote y le pidió cartas de extradición para las sinagogas de Damasco. Tenía la intención de encontrar y llevarse presos a Jerusalén a todos los que pertenecieran al camino, fueran hombres o mujeres. En el viaje sucedió que al acercarse a Damasco, una luz del cielo relampagueó de repente a su alrededor. Él cayó al suelo y oyó una voz que le decía: «Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues?» «¿Quién eres, Señor?», preguntó. «Yo soy Jesús a quien tú persigues», contestó la voz. «Levántate y entra en la ciudad, que allí se te dirá lo que tienes que hacer». Los hombres que viajaban con Saulo se detuvieron atónitos porque oían la voz, pero no veían a nadie. Saulo se levantó del suelo, pero cuando abrió los ojos no podía ver. Así que lo tomaron de la mano y lo llevaron a Damasco. Estuvo ciego 3 días, sin comer ni beber nada. Aquí nos marca el inicio del ministerio de Pablo y también conocemos una dolencia física. No podía ver. Después se encontró con Ananías, quien fue enviado por Dios para que le ayudara a recobrar la vista. ¿Y por qué te estoy mencionando este pasaje? Porque Dios nos habla a todos. Él conoce el sufrimiento de cada persona. Y en la Biblia encontraremos muchos mensajes para aquellos que atraviesan por una discapacidad. El texto nos dice que Pablo recuperó la vista, pero luego en las cartas de Pablo menciona una dolencia física que le afectaría más adelante en su salud. En otro pasaje, en 2 de Corintios capítulo 12, versículos del 7 al 10, Pablo dice así:
Para evitar que me volviera presumido por estas sublimes revelaciones, una espina me fue clavada en el cuerpo, es decir, un mensajero Satanás, para que me atormentara. 3 veces rogué al Señor que me la quitara, pero Él me dijo, te basta con mi gracia, pues mi poder se perfecciona en la debilidad. Por lo tanto, gustosamente presumiré más bien de mis debilidades, para que permanezca sobre mí el poder de Cristo. Por eso me regocijo en debilidades, insultos, privaciones, persecuciones y dificultades que sufro por Cristo, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Quizá el problema no eran sus ojos o su columna. Es posible que Pablo tuviera una enfermedad crónica o neurodegenerativa que lo colocaba en una situación de discapacidad, pero ello no le impedía cumplir con el mandato de Dios. Pablo se expone a sí mismo y habla de sus propias debilidades y su sufrimiento. Así que te animo que vuelvas a leer Romanos capítulo 8, versículos del 19 al 23, pensando que fue escrito por una persona que estaba atravesando por el dolor de una discapacidad. Especialmente en el versículo 23 dice, si no también nosotros sufrimos. Pablo está hablando del sufrimiento que atraviesan los cristianos. Entre esos sufrimientos está también la discapacidad física o social. Hablaremos más adelante de esa discapacidad social. Entonces entendemos que el ser humano está corrompido, que vive una vida de pecado, de dolor y sufrimiento. Por ello es un reflejo distorsionado de la imagen de Dios. Pero como ya leímos en los pasajes anteriores, Pablo habla también que aquellos que creemos en Dios con discapacidad o sin discapacidad, también sufrimos. En el siguiente episodio hablaremos de las promesas de Dios para tu vida y la vida de tu hijo o hija con necesidades especiales. Si te ha gustado este podcast, suscríbete y comparte. Soy Cris Tirado en el podcast Carácter de Mamá. Que Dios te cuide, que te bendiga, que te dé fuerzas y que te dé mucha paz.